El sol de Miami se derramaba como oro líquido sobre los rascacielos de Brickell, pero dentro del penthouse de Isabella, la luz parecía incapaz de generar calor. El apartamento era un testamento al control y al éxito. Pisos de mármol pulido que reflejaban un cielo sin nubes, muebles de diseño minimalista en tonos de gris y acero, y un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido casi imperceptible del sistema de climatización. Desde su ventana en el piso 40, la ciudad se extendía como un mapa de sus conquistas, un imperio construido con lógica fría y decisiones implacables. Sin embargo, en medio de esa opulencia estéril, una sensación de vacío lo impregnaba todo. Era un espacio diseñado para impresionar, no para vivir. Un santuario de la soledad que solo se rompía con la llegada diaria de Elena, la niñera, cuyo calor humano era un elemento extraño en aquel ecosistema de perfección calculada. Isabella observaba el reloj digital en su escritorio, un tic-tac silencioso que marcaba su creciente irritación. Eran las 6 en punto, la hora en que Elena debía terminar su jornada, pero una videoconferencia de último minuto con inversores de Tokio requería que se quedara hasta tarde. No era una petición, sino una orden envuelta en la cortesía del poder. Isabella, vestida con un traje sastre que parecía una armadura, mantenía su expresión neutra, una máscara de profesionalismo que había perfeccionado durante años. Pero por dentro, la inflexibilidad de Elena la desconcertaba. Cada vez que le pedía quedarse un poco más, la respuesta era la misma, una disculpa serena y una negativa firme. Su mente, entrenada para analizar datos y prever resultados, no podía procesar una variable tan ilógica. ¿Qué podía ser tan inamovible en la vida de una simple niñera? La sospecha, fría y afilada, comenzó a formarse en sus pensamientos. Cuando Elena apareció en el umbral de su oficina, su puntualidad era casi una afrenta. Llevaba ropa sencilla, unos jeans y una camiseta de algodón, pero todo estaba impecable. En su rostro se notaba un cansancio sutil, una sombra bajo sus ojos marrones que, sin embargo, no lograban apagar la bondad que irradiaban. «Señora Isabella, con su permiso, ya me retiro», dijo con una voz suave pero firme. Isabella levantó la vista de su computadora, su mirada tan cortante como el cristal de su escritorio. «Elena, te pedí que te quedaras. Esta llamada es crucial». La joven negó con la cabeza. Su expresión mezclaba arrepentimiento y una resolución inquebrantable. «Lo lamento de verdad, pero es imposible para mí». Frustrada, Isabella dejó escapar la frase que lo cambiaría todo. «¿Qué puede ser tan importante? Sea lo que sea, te pagaré el doble. Dudo que tengas una oferta mejor». La humillación no fue ruidosa, sino un silencio denso que cayó sobre la habitación. Las palabras de Isabella, cargadas de un desprecio involuntario, quedaron suspendidas en el aire, revelando la enorme distancia entre sus dos mundos. En el rostro de 1905, Elena no hubo ira, solo un destello de dolor profundo, una herida invisible que se abrió y cerró en un parpadeo. Asintió levemente, murmuró un «buenas noches», casi inaudible, y se marchó, dejando a Isabella sola con el eco de su propia crueldad. Laseo sintió una punzada extraña, una mezcla de culpa y una curiosidad que la carcomía. La reacción de Elena no encajaba en sus cálculos. En ese momento, una decisión impulsiva tomó forma en su mente. Tenía que saber. A veces, los juicios que emitimos en un instante ocultan las verdades más profundas que una persona carga en silencio. Si crees que estas historias merecen ser contadas, suscribirte al canal es la mejor forma de ayudarnos a seguir adelante. La decisión de Isabella, nacida de una mezcla de arrogancia y una curiosidad que no podía explicar, la impulsó a actuar con la misma eficiencia que aplicaba a sus negocios. No llamó a su chofer. En su lugar,
Bajó al estacionamiento subterráneo y se deslizó tras el volante de su sedán de lujo, un vehículo cuyo silencio interior era casi tan profundo como el de su apartamento. Mientras seguía a una distancia prudente el modesto auto de Elena, la ciudad de Miami se transformaba ante sus ojos. Los relucientes rascacielos de Brickell dieron paso a barrios más humildes, con edificios de apartamentos de colores pastel desvaídos por el sol y el aire salado. El cambio de escenario era tan abrupto que se sintió como si cruzara una frontera invisible, una que separaba su mundo de control y opulencia del mundo real, desordenado y vibrante, en el que vivía su empleada. El viaje la llevó más lejos de lo que había imaginado, hacia zonas de la ciudad que solo conocía por los informes demográficos de sus analistas de mercado. El auto de Elena finalmente se detuvo en una estación del Metrorail. Isabela observó, perpleja, cómo la joven bajaba y se unía a la multitud que esperaba el tren elevado. La CEO, acostumbrada a la soledad climatizada de su carro, se sintió como una espectadora de una película extranjera. Vio a Elena recargarse contra una columna con los ojos cerrados por un instante y la imagen de su cansancio era tan palpable que Isabela sintió una extraña e incómoda punzada de algo que no supo identificar. La determinación en el rostro de Elena, sin embargo, era innegable. No había vacilación en sus movimientos, solo el ritmo de alguien que ha hecho ese mismo y agotador viaje innumerables veces. Desde la seguridad de su vehículo, Isabela siguió la ruta del tren por las calles de abajo, un satélite invisible rastreando una órbita desconocida. Vio a Elena bajar del tren y caminar con paso rápido hacia una parada de autobús, donde esperó pacientemente bajo el calor húmedo de la tarde. El sol poniente teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero la belleza del atardecer parecía perdida en la cruda realidad de la infraestructura urbana. Para Isabela, cada minuto era una unidad de valor monetario. Para Elena, parecía ser una medida de resistencia. La Theo no podía comprender por qué alguien se sometería a un trayecto tan largo y fragmentado, a menos que el destino final fuera de una importancia vital. La sospecha de un segundo trabajo se desvanecía, reemplazada por un misterio más profundo. Finalmente, el autobús se detuvo frente a un enorme complejo de edificios que Isabela reconoció de las noticias, el Jackson Memorial Hospital. Su corazón dio un vuelco. Esto no encajaba en ninguna de sus teorías. Observó, oculta, cómo Elena entraba por las puertas automáticas con una familiaridad que helaba la sangre. Isabela esperó unos minutos, su mente analítica luchando por procesar la nueva información, y luego salió de su carro. El aire exterior, denso y cargado con el sonido de las sirenas a lo lejos, era un asalto a sus sentidos. Al cruzar el umbral del hospital, el olor a antiséptico y el murmullo constante de voces preocupadas y personal apurado la envolvieron, sumergiéndola en un universo de vulnerabilidad y dolor que había pasado toda su vida evitando. Se movió por los pasillos laberínticos como un fantasma, sintiéndose completamente fuera de lugar con su traje de diseñador y su aura de poder. Siguió las señales hacia el ala de enfermedades crónicas, un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio, pesado por la espera y la incertidumbre. El ambiente era sombrío, iluminado por una luz fluorescente que hacía que todos parecieran pálidos y agotados. A través del cristal de una de las puertas, la encontró. Elena estaba sentada en una silla junto a una cama de hospital, sosteniendo la mano de una mujer frágil y delgada, cuyo rostro estaba marcado por la enfermedad. La mujer dormía, pero Elena no apartaba la vista de ella. Su expresión era una mezcla de amor infinito y una tristeza tan profunda que era casi tangible. En ese momento, la armadura de Isabela se hizo añicos.
Vio a Elena inclinarse y susurrarle algo al oído a la mujer, y luego le acomodó la almohada con una ternura que la dejó sin aliento. Era el mismo cuidado, la misma devoción que le dedicaba a su sobrino. No había diferencia. La inflexibilidad de Elena, su negativa a quedarse hasta tarde, no era un acto de desafío, sino una necesidad desesperada de estar allí, en ese cuarto estéril, siendo el ancla de la única familia que le quedaba. La imagen de la joven, sonriendo con dulzura a su madre dormida, se grabó en la mente de Isabela, exponiendo la crueldad superficial de sus propias sospechas y la inmensa pobreza de su mundo emocional. La vergüenza la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aire. Se retiró en silencio, retrocediendo por los pasillos sin ser vista, sus tacones caros resonando como martillazos en su conciencia. La verdad era tan simple y tan devastadora que no supo cómo enfrentarla. El juicio rápido, la oferta de dinero, el desdén implícito en sus palabras. Todo se agolpaba en su mente como una acusación. Se dio cuenta de que había medido la vida de Elena con la única vara que conocía, la del dinero, y había fallado miserablemente en ver su verdadero valor. Había confundido la devoción con la terquedad y la dignidad con la insolencia. De vuelta en su penthouse, el silencio ya no era pacífico, sino opresivo. Las vistas panorámicas de la ciudad resplandeciente parecían una burla, un recordatorio de todo lo que tenía y de lo poco que significaba. La soledad que siempre había mantenido a raya con trabajo y control, ahora la inundaba por completo. Vio la fortaleza de Elena, una fortaleza construida sobre el amor y el sacrificio, y la comparó con su propia vida, un imperio edificado sobre la lógica fría y la desconexión emocional. En esa noche, algo cambió dentro de ella. Una decisión tomó forma, no desde su mente calculadora, sino desde un lugar más profundo y olvidado. A veces, las historias que no conocemos son las que más necesitan ser contadas, y tu apoyo al suscribirte nos permite seguir trayéndolas a la luz. A la mañana siguiente, Isabela regresó al hospital. Esta vez, no entró como una espía, sino como la CEO que era. Solicitó una reunión con el administrador del hospital, presentándose como una potencial donante interesada en apoyar a pacientes sin recursos. Su voz era firme y profesional, pero sus ojos delataban una nueva urgencia. Con una serie de preguntas precisas, obtuvo la información que buscaba sobre la paciente de la habitación 304. El diagnóstico era grave, una enfermedad degenerativa que requería un tratamiento experimental increíblemente costoso. El seguro de la madre de Elena cubría apenas una fracción, y el tiempo se estaba agotando. La cifra que el administrador mencionó era de $85,000, solo para la fase inicial. Isabela no titubeó. Para ella, esa cantidad era una inversión, una cifra en una hoja de cálculo. Pero en ese contexto representaba la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Sin revelar su conexión con Elena, autorizó la transferencia desde una de sus fundaciones corporativas, bajo la estricta condición de que la donación permaneciera completamente anónima. No lo hizo por reconocimiento ni por caridad en el sentido tradicional. Lo hizo como un acto de reparación silenciosa, un intento de equilibrar la balanza que ella misma había inclinado con su ignorancia y prejuicio. Al salir del hospital, no sintió el orgullo del poder, sino una extraña calma, la sensación de haber dado un primer paso para salir de su propia prisión emocional. Los días siguientes, Isabela notó un cambio sutil en Elena. La sombra de cansancio en su rostro seguía allí, pero había un nuevo brillo de esperanza en sus ojos. Hablaba del milagro que había ocurrido, de cómo un ángel anónimo había aparecido para darles una oportunidad.
Isabela escuchaba en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y una creciente ansiedad. Mantener el secreto se sentía a la vez correcto y deshonesto. Mientras tanto, el tratamiento de la madre de Elena comenzó, y las primeras noticias fueron positivas. Sin embargo, la calma fue efímera. Una complicación inesperada surgió, una crisis que el tratamiento inicial no podía resolver. La madre de Elena necesitaba una cirugía de emergencia, un procedimiento aún más costoso que no estaba cubierto por la donación anónima. La esperanza de Elena se desmoronó tan rápido como había aparecido. La desesperación la consumió y Isabela fue testigo impotente de su angustia. Un día, mientras Elena hablaba por teléfono en el pasillo, con la voz quebrada por las lágrimas, una enfermera se le acercó. La enfermera, que había reconocido a Isabela de un artículo en una revista de negocios que había visto semanas atrás, le comentó a Elena, con la intención de darle ánimos, sobre la misteriosa y elegante benefactora que había visitado al administrador y había hecho la primera donación. Describió a una mujer poderosa, vestida con un traje impecable, cuya descripción encajaba perfectamente con la de su jefa. En ese instante, todas las piezas encajaron en la mente de Elena. La extraña curiosidad de Isabela, el momento exacto del milagro. La gratitud se mezcló con una oleada de humillación, la sensación de haber sido tratada como un proyecto de caridad, su dolor más íntimo observado y comprado. Elena encontró a Isabela al final de un pasillo desierto, cerca de una ventana que daba a un patio interior sin vida. La CEO estaba de espaldas, su silueta perfectamente definida contra el cristal, una figura de poder y control incluso en un lugar tan ajeno a ella. Al oír los pasos de Elena se giró, su rostro preparado con una expresión de serena profesionalidad. Pero la máscara se resquebrajó al ver la mirada de la joven. No era la gratitud abrumada que quizás esperaba, sino una mezcla tormentosa de dolor, furia y una humillación tan profunda que era casi palpable. «Fue usted», dijo Elena, su voz un temblor contenido, no una pregunta, sino una afirmación. «La donación anónima. Usted me siguió esa noche, vio a mi madre, vio mi vida y decidió que era un problema que su dinero podía solucionar». Cada palabra era una acusación que rompía el silencio del hospital, despojando a Isabela de su armadura. Isabela abrió la boca para responder, quizás para explicar su lógica, para enmarcar su acción como un gesto de eficiencia y no de intrusión. Pero Elena no había terminado. El torrente de emociones que había mantenido reprimido durante días, finalmente se desbordó. Ese dinero fue un milagro que le agradecía a Dios todas las noches. Continuó, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Pero saber que vino de usted lo convierte en algo distinto. Me hace sentir como un proyecto de caridad, como si mi dolor más profundo fuera solo una oportunidad para que usted se sintiera bien consigo misma. Mi lucha, mi amor por mi madre, mi desesperación, no eran un espectáculo para que usted lo observara desde la seguridad de su coche de lujo. No era algo que estuviera a la venta. La crudeza de su dolor era una fuerza que la lógica de Isabela no podía contrarrestar. Las palabras de Elena no fueron un ataque, sino un espejo que reflejó la inmensa pobreza del alma de Isabela. Por primera vez en años, la CEO no tuvo una respuesta calculada. La imagen de Elena al lado de su madre enferma se superpuso con el recuerdo borroso y doloroso de su propia impotencia juvenil, cuando vio a su propia madre desvanecerse sin que ella pudiera hacer nada. La máscara de control se hizo añicos y lo que quedó fue una vulnerabilidad que no había permitido que nadie viera. Sus hombros, siempre rectos y firmes, se hundieron ligeramente. El dolor en el rostro de Elena era un eco del suyo propio,
un dolor que había enterrado bajo capas de éxito y ambición. Es en la vulnerabilidad del otro donde a menudo encontramos la nuestra. Si crees que estas conexiones humanas merecen ser contadas, suscribirte es la forma más poderosa de asegurar que sigamos aquí para hacerlo. No lo hice. Por lástima, Elena, dijo Isabela finalmente, su voz despojada de toda autoridad, casi un susurro. Lo hice por vergüenza, vergüenza de mi propia ceguera. Dio un paso adelante, acortando la distancia física y emocional que la separaba. Esa noche, cuando te seguí, no vi a una empleada. Vi una fuerza y una devoción que yo perdí hace mucho tiempo. Vi el amor que yo no pude darle a mi madre. Tú tienes algo que todo mi dinero no puede comprar, un propósito real. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una visión tan impactante que silenció a Elena. Por favor, déjame ayudarte, no como tu jefa, que te ofrece dinero para resolver un problema. Déjame ayudarte como alguien que entiende tu dolor, como alguien que daría todo lo que tiene por una oportunidad más, la misma oportunidad que tú tienes ahora. El pasillo quedó en silencio, pero ya no era un silencio tenso, sino uno lleno de una verdad cruda y compartida. Las lágrimas de Elena no cesaron, pero su naturaleza cambió. La ira se disolvió, reemplazada por una comprensión abrumadora. Vio más allá de la CEO millonaria y vislumbró a la mujer solitaria que se escondía detrás, a la hija que aún lloraba una pérdida antigua. Asintió lentamente, un gesto casi imperceptible que significaba todo. No era una rendición ni una aceptación de caridad, era un pacto. En ese pasillo estéril, bajo la luz fluorescente que no perdonaba, la barrera invisible entre sus dos mundos se desvaneció por completo. La cirugía de emergencia ya no era solo la batalla de Elena. Se había convertido en una misión compartida, el primer paso en la construcción de un puente sobre el abismo que una vez las había separado. La cirugía fue un éxito, un triunfo de la ciencia financiado por un acto de humanidad. Pero la verdadera sanación comenzó en las largas horas de vigilia que siguieron. Isabela ya no era una figura distante que firmaba cheques. Se convirtió en una presencia constante y silenciosa en la habitación del hospital. Se sentaba junto a Elena, no como jefa, sino como una aliada, compartiendo termos de café en la madrugada y el silencio reconfortante de la esperanza compartida. Observaba a Elena cuidar a su madre con una devoción que la conmovía hasta lo más profundo, cambiando vendajes, susurrando palabras de aliento y nunca perdiendo la fe. En esos momentos, Isabela entendió que el dinero solo había abierto una puerta. El verdadero milagro estaba ocurriendo frente a sus ojos. La reconstrucción de una vida a través de la fuerza inquebrantable del amor, un amor del que ella por primera vez se sentía parte. Tras semanas de recuperación, la madre de Elena fue dada de alta. Su regreso no fue al pequeño apartamento que apenas podían pagar, sino al penthouse de Isabela en Brickell. Lo que una vez fue un santuario de la soledad y el control estéril, se transformó lentamente en un hogar. El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de conversaciones suaves en la sala de estar, el aroma de la sopa casera flotando desde la cocina y, ocasionalmente, la risa genuina de tres mujeres que habían encontrado una familia en el lugar más inesperado. Isabela llegaba del trabajo y encontraba una manta tejida sobre su sofá de diseño y un dibujo de su sobrino pegado en el refrigerador de acero inoxidable. Por primera vez, su imperio de cristal y acero se sentía cálido, habitado no solo por el éxito, sino por la vida misma. Isabela descubrió que su mente analítica, antes dedicada a conquistar mercados, podía ser una herramienta poderosa para el bien. Junto a Elena, quien aportaba la empatía y el conocimiento de primera mano de las luchas de los pacientes, crearon la Fundación Lazos.
Su misión era simple pero profunda: proporcionar apoyo financiero y logístico a familias que, como la de Elena, se veían destrozadas por los costos abrumadores de una enfermedad grave. Isabela reestructuró parte de su empresa, implementando políticas más humanas y destinando un porcentaje de las ganancias a la fundación. Ya no se trataba de una donación anónima nacida de la vergüenza, sino de un sistema sostenible de compasión. Elena, que había completado sus estudios de enfermería, se convirtió en la directora de la fundación, transformando su dolor en un faro de esperanza para cientos de personas. 2 años después, en el jardín de una casa que ahora compartían, celebraban el cumpleaños de Elena. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, iluminando el rostro sonriente de su madre, ahora fuerte y saludable. Isabela observaba la escena, con el corazón lleno de una paz que ninguna transacción millonaria le había dado jamás. Vio a Elena soplar las velas, rodeada de un amor que ella misma había ayudado a proteger. En ese instante, comprendió la verdad más profunda de su viaje. Al ofrecer su ayuda, no solo había salvado una vida, sino que había redimido la suya. Había encontrado la conexión que anhelaba, la familia que creía perdida y el propósito que el dinero no podía definir. Historias como esta nos recuerdan que la verdadera sanación a menudo comienza cuando nos atrevemos a ver el dolor del otro. Si quieres que sigamos compartiendo estos lazos de humanidad, tu suscripción es el abrazo que nos impulsa a continuar.